Microsoft resucita al competidor de Vim. Y es que, efectivamente, Edit era un editor MS2 bastante antiguo que en las últimas versiones de Windows, en especial las de 64 bits, dejó de ser compatible. ¿Y qué ha hecho Microsoft? Pues lo que ha hecho Microsoft básicamente es cogerlo, reescribirlo entero en Rust para que lo podamos utilizar, ¿vale? Esto sonará porque su interfaz es muy parecida a la clásica de MS2, pero es básicamente un editor de texto que en futuras versiones de Windows, ahora mismo está en 1.0, vendrá preinstalado porque su tamaño es muy chiquitito, estamos hablando de kilobytes. Entonces, ya en futuras versiones, yo esto lo espero con más ansia para versiones de Windows Server, porque es donde suelo estar trabajando y me da bastante pereza tener que traerme, sobre todo editores, pues copiando y demás, que no siempre es muy cómodo. Tener ya un editor bastante bueno, el Notepad no lo es. El Notepad en sus últimas versiones bueno, pero el Notepad que te sigue habiendo instalado, sobre todo en Windows Server 2022, que es con las que más trabajo, es el Notepad clásico, que es bastante limitado. Entonces, tener ya un editor en condiciones desde la propia línea de comandos, que es también como suelo trabajar, pues me alegra bastante el día. Tiene, por supuesto, soporte para utilizar el ratón, podemos abrir múltiples archivos, cosa que es bastante útil, y de nuevo, todo esto yo lo estoy visualizando como trabajo yo en servidores, que esto me va a venir de lujo cuando tengo varios archivos de configuración abiertos y no tener 300 ventanas de Notepad en el escritorio, sino una sola PowerShell con todos los archivos aquí fácilmente accesibles. Y vale, por ahora, pues está en su versión 1.0, tiene funcionalidades básicas para funcionar, válgase la redundancia, podemos hacer un replace, un word wrap y demás, pero, ¿vale? Pues esto es igual, 1.0 irá mejorando con el tiempo y incluso a lo mejor podemos ver que tiene soporte para LSP en el futuro, y más teniendo en cuenta que Code nació e implementó LSP para que el resto de compañías lo tuvieran. Entonces, vamos a ver también cómo se instala y un poquito cómo lo veríamos gráficamente. Todo este código, por supuesto, es open source bajo licencia MIT y es interesante si estáis aprendiendo a Rust porque todo está hecho en Rust, os podéis ir metiendo, ver cómo funciona, ver dónde está, por ejemplo, bin edit, el source, el main. Dentro del source pues está aquí y veis cómo lo ha programado Microsoft y ver un poco un programa de Rust en producción. Sé que hay muchas librerías open source de Rust, mucho código Rust open source, pero oye, esto es uno más a la lista y siempre viene bien ver, leer cómo ha hecho el resto las cosas para poder entender mejor el lenguaje. Es una cosa que yo recomiendo bastante. Para instalarlo, siguiendo las instrucciones, podríais bajaros el binario del propio GitHub o, si estáis en las versiones más modernas de Windows, que es lo que yo recomiendo, pues simplemente con el winget install y ya funciona. Ponemos el winget, le damos a instalar, lo que tarde, habrá que actualizar el PowerShell, es decir, hacer un refresco porque nos lo añade a nuestra path, y para llamarlo directamente pondremos edit. Una vez instalado, y va a ser la redundancia, vamos a editar nuestros archivos de Vim aquí. Entonces vemos que ya se nos ha abierto la interfaz, tiene el soporte para el ratón, aquí veríamos pues lo típico de File Edit View con sus, y esto es importante, shortcuts para que no tengamos que darle con el clic si queremos las funciones de editar, las funciones de ver, el word wrap, que es básicamente si lo haces más pequeño o más grande la ventana, que se haga, pues una línea se parta en dos, pero siga siendo a nivel de texto una sola línea, y el help, el típico help, ¿vale? Entonces, para abrir un archivo, pues control O de open, y aquí veríamos nuestro directorio de configuración de Vim. Entonces, por ejemplo, si yo pongo el init.lua y le doy a abrir, ¿vale? Es simplemente el require base, ¿vale? Ahora vamos a ver el lazy.lua para ver más contenido. Pero sin necesidad de cerrar este archivo, yo puedo ir aquí, puedo ir navegando, voy a, por ejemplo, el config, lazy.lua, y aquí sí que tengo más, ¿vale? Aún las está en 1.0, no tengo los key bindings de Vim. Si los quisiera, seguramente los vayan a añadir en un futuro sin tener que instalarte nada, sino preinstalado por defecto. Entonces vemos aquí que tenemos todo esto para editar rápidamente. Con el ratón puedo, por ejemplo, aquí path, borro y hago lo que quiera y lo tengo, control S y se guarda. Y si quiero cambiar entre archivos, es tan rápido como ir ahí y voy al otro. Por defecto siempre se te abre un untitled.txt si no has elegido ningún archivo para abrir. Es decir, si yo pongo edit init.lua, pues no se me crea este archivo falso. Simplemente, si no pones nada, pues te crea un txt por defecto si quisieras escribir algo, cosa que también viene bien. Cuando quieres apuntarte algo, simplemente pones edit, enter y ya tienes ahí un txt para guardarlo. Si yo pongo hola mundo, le doy control S, me dice, ¿cómo lo quieres guardar? ¿Vale? Porque es un archivo nuevo. Pues le digo hola mundo.txt. O archivo de configuración para la instalación de lo que sea que esté instalando en ese momento. TXT, perfecto. Y ya lo tenemos. Y ya estaría. Con esto ya hemos visto la herramienta Edit para que la conozcáis. Esperad con el paso del tiempo que vaya mejorando sustancialmente y es un gran paso, sobre todo para aquellos que tengamos que estar tocando mucho el terminal
dentro de Windows y vengamos de un mundo como es el de Linux en el que tenemos tantas opciones y o por desconocimiento o nos sentimos limitados al trabajar con CMD o PowerShell en los entornos de Windows. Oye, esto yo cuando lo vi me alegré bastante y espero que vaya mejorando con el tiempo. Y sin nada más que añadir, os dejo aquí. Espero que os haya gustado y nos vemos cuando el algoritmo nos vuelva a unir.